bienvenidos al Club de Fast Chess. En este video continuaremos con los análisis a las líneas de la defensa siciliana como entrega de la cuarta parte del curso, basadas en el repertorio de las variantes Sveshnikov, elegidas por el gran campeón mundial Magnus Carlsen. Siempre te recordaremos que, si no has visto la primera, segunda y tercera parte de la siciliana Sveshnikov, te suscribas y disfrutes de este interesante repertorio analizado desde las partidas jugadas por el campeón Magnus Carlsen. Así que, si estás en busca de una apertura activa y ambiciosa para las negras, esta elección es la indicada para ti. Retrocediendo hacia el primer y segundo video del curso, hemos analizado en el séptimo movimiento de las blancas el caballo de 5, como línea principal de ataque a la siciliana Sveshnikov. También mencionamos un poco de historia de cómo Jorge Pelicán y Hermann Pilnik en los años 60 habían analizado la variante contra las negras a partir del sexto movimiento de las blancas caballo de B5. Peón D6. Alfil G5. Peón A6. Alfil por F6. Peón por F6. Caballo A3, y que más tarde Sveshnikov y Gennady Timosenko en los años 70 estarían convirtiéndola en la siciliana Sveshnikov. Ahora bien, hemos analizado la primera línea en el séptimo movimiento de las blancas con el caballo D5, como ya mencionamos anteriormente. Pero ¿qué hay con la otra línea alfil blanco G5, como séptimo movimiento de blancas? Pues entremos en acción y veamos el análisis. Alfil G5, peón A6, caballo A3, peón B5, después de peón negro B5, las negras amenazan con bifurcar los caballos, por lo que las blancas no tienen una amplia gama de movimientos. Primero juega caballo D5, o alfil por F6, cuya línea fue analizada en el primer video, y luego seguido de caballo D5. La diferencia entre las dos opciones es sustancial. Después del inmediato caballo D5, en el noveno movimiento, las negras juegan alfil E7, tras lo cual alfil blanco por F6, alfil negro por F6, es la continuación habitual. En esta línea, las negras pueden recuperar en F6, con el alfil. Mientras que, en el noveno movimiento si las blancas prosiguen con alfil por F6, directamente, se debe capturar con el peón de la columna G, duplicando los peones en la columna F. En esta estructura de peón F duplicado, el juego es considerablemente más agudo desde el principio, ya que las negras pueden jugar peón F5, rápidamente para atacar el centro de las blancas. La línea del noveno movimiento de blancas caballo D5, alfil E7, alfil por F6, alfil por F6, es un enfoque más lento y estratégico de las blancas, que intenta controlar la posición, en particular la débil casilla, D5. Entonces continuando con la línea del noveno movimiento de blancas caballo D5, alfil E7, alfil por F6, en mi opinión, este es el único movimiento lógico. Intentar establecer control sobre las casillas claras, en particular, D5. Después del intercambio, las blancas conservan 3 piezas que pueden usar D5, mientras que las negras solo tienen 2 para luchar por esta casilla. Una desventaja desde la perspectiva de las blancas es la pérdida de la pareja de alfiles, lo cual es una concesión seria. Una vez que lo hayas abandonado, no lo recuperarás. Sé que esto suena extremadamente básico, pero es un factor muy relevante. En el medio juego, el alfil de casillas oscuras de las negras es una pieza clave. Si logras darle un uso efectivo, a menudo será muy fuerte, ya que ahora no tendrá contraparte. Veremos algunos ejemplos más adelante de este tema, en la variante del 11º movimiento de las blancas peón C4, cuando el alfil en D8 juega a la casilla B6. Es una excelente idea a tener en cuenta. Un escenario más común es ver al alfil en la diagonal H8, A1, por ejemplo, en la casilla G7, después de jugar posteriormente peón G6 y peón F5. En algunos casos, las negras también pueden simplemente cambiar el alfil por un caballo que aparece en la casilla E3. La pieza problemática de las blancas es el caballo en A3, y la ruta caballo C2,
caballo E3, parece muy natural para mejorarla. El intercambio en la casilla E3 vuelve a cambiar la situación en la casilla D5, ya que ambos bandos tienen un alfil y un caballo para controlar D5. Dependiendo de las circunstancias concretas, las negras podrían incluso jugar peón D6, D5, por ejemplo, preparado por alfil E6 y caballo E7. Discutiremos más ideas para ambas partes más adelante en otros videos sobre estas líneas individuales. Continuando con la línea analizada, el 10º movimiento de las negras, alfil por F6, peón blanco C4, si bien peón blanco C3, sigue siendo la línea principal, peón blanco C4, se ha vuelto más popular desde mediados de la década de 2000. Las blancas fuerzan peón B4, cerrando el flanco de dama. Este es un enfoque completamente diferente en comparación con peón C3, cuando las blancas suelen optar por una rápida jugada de caballo C2 y peón A4, atacando la formación del flanco de dama de las negras. Después de peón C4, peón B4, el juego es bastante lento. Las blancas han intentado varias formas de presionar a las negras, pero el estado teórico actual es completamente satisfactorio para las negras. Entonces, continuando con las negras en su 11º movimiento peón B4, caballo C2, enroque corto de negras. Por cierto, el enroque corto de negras no comete un error garrafal con el peón B, ya obtendremos una excelente compensación si las blancas deciden tomarlo, así como ya veremos en un instante. Caballo D, por B4, las negras obtienen una gran compensación después de esta captura de peón. El movimiento caballo C, por B4, equivale a lo mismo, ya que cambiaremos en B4, de todos modos, lo que llevará a la misma posición. Caballo C, por B4, caballo C, por B4, dama B6, las blancas no tienen ahora una solución plenamente satisfactoria. Aferrarse al peón da a las negras un juego fantástico, pero las otras líneas tampoco son atractivas. Caballo D3, la codiciosa, pero mala opción. Alfil B7, peón F3, alfil H4, jaque. Las negras provocan el movimiento peón G3, debilitando la diagonal larga a 8, H1, en el proceso. Un próximo peón negro F5 será más efectivo de esta manera. Peón G3, alfil G5, las negras tienen una gran posición por un peón menos. Las casillas oscuras de las blancas son terriblemente débiles y el enroque corto de las blancas es difícil de lograr. Muchísimas gracias por formar parte del análisis de este cuarto video presentado con las variantes Sveshnikov, jugadas como lo hace el gran campeón Magnus Carlsen. Te recordamos suscribirte, activar la campanilla para estar atento al quinto video sobre la siciliana Sveshnikov y que dejes un comentario sobre qué te pareció la presentación y las jugadas analizadas. Un fuerte saludo y abrazo, que estés muy bien y hasta entonces nos volveremos a encontrar en el siguiente video.